Hola, mi nombre es Karen Ruiz y junto con mi compañero Diego Díaz vamos a presentar nuestro proyecto para la materia de Seminario de Actualización 2, en donde logramos desarrollar un sistema de riego automático utilizando Arduino, que es una tecnología para la creación de prototipos electrónicos. El contenido de la presentación se organiza de la siguiente manera. Primero vamos a empezar con una introducción a los sistemas electrónicos y a los microcontroladores. Luego vamos a seguir con Arduino explicando un poco cómo nació y en qué consiste su software y su hardware. Luego vamos a explicar cómo logramos desarrollar nuestro proyecto. Y por último, vamos a poner en funcionamiento la maqueta. Vamos a empezar con algunos conceptos introductorios. Sistemas electrónicos. Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que trabajan con señales eléctricas y las utilizan para ejecutar una función determinada. Están compuestos por sensores, circuitos internos de procesamiento y control, actuadores y una fuente de alimentación. En esta imagen podemos ver que la forma de relacionarse con el mundo exterior es a través de los sensores y actuadores. En una primera etapa de entrada, los sensores son los que recogen los datos del exterior, que pueden ser, por ejemplo, luz, humedad, movimiento, pulsación en un teclado, temperatura, etc. Estos datos se transforman en una señal eléctrica que puede ser entendida y manipulada por los circuitos internos de procesamiento y control. En esta segunda etapa es en donde se interpretan, gestionan y elaboran los resultados que permiten o no activar los dispositivos de salida, es decir, los actuadores. Los actuadores son dispositivos que transforman la señal eléctrica acabada de procesar por los circuitos internos en energía que actúa directamente sobre el mundo físico externo. Por ejemplo, un motor que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, un foco que la transforma en energía lumínica, entre otros. Por último, tenemos la fuente de alimentación, que es la que proporciona la energía necesaria para que se pueda realizar todo este proceso. Por ejemplo, las pilas, baterías, adaptadores o transformadores de corriente. Microcontroladores. Un microcontrolador es un circuito integrado que integra en un solo chip varios componentes. Y este chip tiene la característica de que es programable, es decir, que es capaz de ejecutar de forma autónoma una serie de instrucciones que son previamente definidas. Este tiene tres unidades funcionales: una unidad central de proceso, que es la parte encargada de ejecutar cada instrucción y de controlar que se realicen correctamente; diferentes tipos de memorias, en donde generalmente encontramos dos tipos: una memoria de tipo no volátil, donde se guarda el programa con las instrucciones que queramos que haga el microcontrolador, y una memoria volátil en la que su contenido se pierde al dejar de recibir alimentación. Y acá se van a guardar variables y datos que el microcontrolador va a utilizar cada vez que se encienda. Por último, tiene diferentes patillas de entrada-salida, que son las encargadas de comunicar el microcontrolador con el exterior. Es decir, que acá se van a conectar los sensores que recogen datos del exterior y los actuadores que a través de ellos el microcontrolador va a enviarles órdenes y así interactuar con el exterior. Hablaremos un poco del origen de esta tecnología y en qué consiste su software y su hardware. Arduino es una tecnología que se basa en hardware y software de código abierto, que fue creada para facilitar la construcción de prototipos electrónicos. Se creó en el año 2005 por un grupo de estudiantes de Italia, que posteriormente formaron la empresa que lleva su mismo nombre. El objetivo que tenían fue crear una herramienta que facilitara la implementación de proyectos, que su costo sea lo más bajo posible y que tenga la mayor versatilidad que se pueda dar. En lo referente a hardware, se basa en placas de circuitos impresos que se pueden comprar directamente preensambladas. A grandes rasgos, cada una de las placas lleva un microcontrolador programable en el que se carga el programa software que es necesario desarrollar para darle vida a la placa. También una serie de pines, hembras, los cuales están internamente a las patillas de entrada y salida del microcontrolador, que pueden ser entradas y salidas analógicas o digitales, de manera que podremos conectar y desconectar fácilmente distintos sensores,
actuadores y otras placas de extensión. Arduino nos ofrece varios tipos de placas, las cuales difieren en tamaño, número de pines, prestaciones, el tipo de microcontrolador, etc. Podemos destacar placas como Arduino Mega, que es conocida como una de las más potentes y la que tiene más pines de entrada y salida, el Arduino Ethernet, que permite conectarnos a una red o a Internet mediante su puerto de red Ethernet ya incorporado, Arduino Nano y Micro, que son versiones miniatura de otras placas, que permiten ahorrar espacio en los proyectos que nos requieran. Arduino Uno es la placa más conocida y comercializada de Arduino, y es en la que vamos a usar en nuestro proyecto. Como complemento a las placas existen también los shields para Arduino, también llamados módulos o adaptadores. Son pequeñas placas de circuitos impresos que se colocan en la parte posterior de una placa Arduino y se conectan a ella mediante el acoplamiento de sus pines sin necesidad de ningún cable. Se usan para añadir alguna funcionalidad extra. Algunos ejemplos de ellos son Shield de Bluetooth, nos permite añadir conectividad Bluetooth a nuestro proyecto Arduino. Shield de Wi-Fi agrega la capacidad de conectarse inalámbricamente a una red Wi-Fi. Shield de batería UPS permite el funcionamiento continuo de estas tarjetas con una batería cuando la energía de red eléctrica se corta. Shield de GPS, útil cuando necesitamos recibir datos de geolocalización en nuestro proyecto. Shield de audio. Este módulo de audio nos permite hacer grabaciones de voz y que podremos también reproducir audios a través de un altavoz. Tenemos también los componentes periféricos que son los sensores y los actuadores. Los sensores son aquellos que escuchan el mundo físico y los actuadores responden haciendo algo dentro del mundo físico. Entonces podemos decir que las placas Arduino, basadas en microcontroladores, escuchan con los sensores y hablan con los actuadores. Los sensores son los dispositivos de entrada que proveen una salida manipulable de la medición de una variable física, con capacidad de detectar magnitudes físicas o químicas y que entregan señales eléctricas a la salida, ya sean analógicas o digitales. Algunos ejemplos de sensores son sensor de ultrasonido, que sirve para calcular las distancias entre los objetos, sensor de temperatura, mide la temperatura del ambiente, sensor de humedad, mide la humedad del ambiente, suelo, etc. Teclado numérico, proporciona datos de entrada numéricos. Botones, brinda datos de entrada de encendido o apagado. Los joysticks, proporciona datos de entrada de coordenadas cartesianas, entre otros. Y los actuadores son todos aquellos dispositivos que, al contrario de los sensores, tienen la capacidad de transformar una magnitud eléctrica en una magnitud física, ya sea posición, rotación, etc. Algunos ejemplos de actuadores son pantallas LCD, permiten mostrar datos de salida mediante una pantalla LCD, motor de corriente continua, convierte la energía eléctrica en mecánica, servomotor nos permite cambiar y o mantener una posición que le indiquemos. Los altavoces permite convertir una señal eléctrica en una onda de sonido y los diodos LED sirven para indicar algo visualmente a través de la luz que puede ser de diferentes colores, entre otros. En cuanto al software, Arduino consiste en un entorno de desarrollo integrado, es decir, un software donde tenemos las herramientas que nos van a permitir como programadores desarrollar las instrucciones que queremos que sean ejecutadas por cualquier placa Arduino. Existen dos formas diferentes de utilizar el IDE de Arduino. Utilizarlo en un navegador web, en donde primero nos vamos a tener que registrar en la página oficial de Arduino y activar la cuenta. También tenemos que permitir la instalación de un plugin necesario para el funcionamiento del entorno web según nuestro sistema operativo. La segunda opción es instalarlo en la computadora, en donde tenemos que descargar el IDE para el sistema operativo que estemos usando. En Windows, por ejemplo, simplemente se ejecuta el instalador y se siguen los pasos. Y para las distribuciones de GNU Linux lo podemos instalar a través de la consola de comandos. Desde este link a la página oficial se pueden acceder a cualquiera de estas dos formas. Acá tenemos una captura de cómo se ve el IDE cuando lo instalamos en la computadora. Más allá de las diferentes versiones que existan, la estructura siempre es similar a esta, con un menú principal, unos botones de acceso rápido,
el editor de texto, un área de estado y una consola de salida. El lenguaje para programar en Arduino está basado en C++ y podemos encontrar toda la documentación en su página oficial, que es este link que les dejamos acá abajo. Lo importante a tener en cuenta es que la estructura general de un código en Arduino es la siguiente. Primero vamos a tener la importación de librerías, ya sea para utilizar funciones para hacer algo concreto, por ejemplo la librería Time, que sirve para un manejo del tiempo más sencillo, o librerías propias de los componentes como sensores o actuadores que vayamos a utilizar. Le sigue la declaración de variables, que aquí es donde se declaran las variables globales a utilizar, que pueden ser de tipo entero, flotante, booleano, etc. Le sigue la función void setup, que es la función de configuración de los pines de Arduino, y solo se ejecuta una vez en el momento de encender o resetear la placa de Arduino. Por último, tenemos la función void loop, que es la función principal en donde se escribe el programa que deberá ejecutar Arduino. Se ejecuta una y otra vez hasta que apaguemos el sistema. Bueno, ahora vamos a mostrarles cómo desarrollamos el proyecto. Esta maqueta consiste en dos cajas de fibra fácil, en donde en una está la placa Arduino y todos los demás componentes necesarios para el funcionamiento del sistema de riego automático. Y en la otra hay dos sectores con tierra, cada uno con un sensor de humedad. El sistema de riego va a detectar con los sensores cuál de los dos sectores esté seco para así empezar a regar dicho sector. Y en el caso de que ambos estén secos, se van a regar los dos al mismo tiempo. Tenemos también un pequeño tanque de agua en donde tenemos una bomba conectada a una manguera que va a la segunda caja y que va a ser la que lleve el agua para regar los dos sectores. Primero que nada utilizamos la placa Arduino Uno. Algunos de sus componentes principales son conector USB, el cual se usa para conectar la placa a la computadora, para cargar el programa que hayamos hecho en la IDE de Arduino y también para usar la computadora como fuente de alimentación. Conector de alimentación. Se utiliza este conector para alimentar la placa en el caso de que queramos hacerla funcionar sin utilizar una computadora, siempre teniendo en cuenta que lo máximo soportado son 20 voltios. Pines de alimentación para los componentes externos como los sensores o actuadores. 6 pines analógicos de entrada que están etiquetados del A0 al A5. Acá hay que tener en cuenta que los datos de entrada que recogen los sensores pueden ser analógicos o digitales. Analógicos si varían de forma continua en el tiempo o digitales si varían de forma discreta, es decir que solo toman los valores binarios de 0 y 1. Ejemplos de entradas analógicas son en su mayoría los provenientes de la naturaleza, como por ejemplo la luz, la humedad, la temperatura, etc. Y un ejemplo de una entrada digital sería la de un interruptor, que solo puede tomar dos valores o estados, abierto o cerrado. La placa solo puede trabajar con valores digitales, por lo que es necesaria una conversión del valor analógico recibido a un valor digital que sea lo más aproximado posible. Esto se realiza mediante un circuito conversor analógico-digital incorporado en la propia placa. Tenemos también un microcontrolador ATmega328 que es el encargado de realizar las operaciones solicitadas. Aquí es donde se guarda y se ejecuta el programa. Tenemos también 14 pines digitales de entrada-salida. Como dije, la placa no es capaz de manejar las señales analógicas, por eso no existen salidas analógicas, sino que utiliza algunos pines de salida digitales marcados con un guión para simular un comportamiento analógico. Tenemos también por último un botón de reset, usado para reiniciar el proceso electrónico de la placa. Utilizamos también un tablero de circuitos, también llamado protoboard. Consiste en una base de material aislante con orificios que están interconectados entre sí en el interior de la base por un material conductor, en donde se conectarán y desconectarán los componentes electrónicos de una forma fácil, rápida, sin necesidad de soldarlos. Esto es lo que nos va a permitir hacer pruebas de manera más sencilla. Los componentes que utilizamos son los siguientes. Cables DuPont, que es un cable puente que se usa normalmente para interconectar entre sí los componentes en una placa de pruebas. Sensor de humedad de suelo, en nuestro proyecto lo utilizaremos para detectar cuándo es necesario activar el sistema de bombeo del agua.
un servomotor, que es un tipo de motor cuyo eje no gira libremente, como lo haría por ejemplo el de los motores de corriente continua, sino que rota a un determinado ángulo indicado y puede permanecer en esa posición hasta que se les diga que se muevan de nuevo. En nuestro proyecto lo utilizaremos para controlar la dirección del riego. Los servos son muy comunes en juguetes y otros dispositivos mecánicos pequeños, como por ejemplo para controlar la dirección de un auto teledirigido. También utilizamos una mini bomba de agua sumergible, que es la que va a estar sumergida en el tanque y que a través de una manguera de PVC va a permitir regar los sectores. Un módulo de relé es un dispositivo cuyo funcionamiento es realmente como un interruptor controlado por un circuito electrónico. Por medio de una bobina y un electroimán se acciona un contacto que permiten abrir o cerrar el circuito electrónico. A esta placa relé la usaremos como un interruptor para controlar el encendido y el apagado de la bomba de agua, según la señal de entrada que nos brinde el sensor de humedad. Usaremos una pantalla LCD para visualizar qué sector se está regando. Usamos tiras de LED RGB para indicar con luz verde que el sistema está encendido y que los dos sectores están en estado de normalidad, es decir, que se está detectando humedad en ambos y por lo tanto no está realizando ninguna acción. Y con luz roja para indicar que se está regando uno de los dos sectores o ambos. Por último, utilizaremos un transformador de 220 a 12 voltios para suministrarle energía a la bomba de agua directamente de la red eléctrica procedente de cualquier enchufe de pared. En cuanto al software, además de usar el IDE de Arduino para programar nuestro sistema, también utilizamos FreeSync. FreeSync es un software de simulación de prototipos. Es open source y está disponible para Windows, Mac y Linux. Su interfaz es sencilla e intuitiva y permite programar placas de prototipado como las de Arduino y también diseñar y crear fácilmente distintos esquemas de circuitos. El esquema de base de nuestro proyecto realizado es el siguiente. Podemos observar de que tenemos nuestra placa de Arduino Uno. A nuestra derecha tenemos los dos sensores de humedad con sus respectivos módulos. A nuestra izquierda tenemos representación a nuestra bomba sumergible, tenemos una fuente de 12 voltios, tenemos nuestro módulo relé de canal simple y nuestro servomotor, que todo esto nos va a servir para efectuar todo lo que es el mecanismo de nuestro prototipado. En la descripción del video dejaremos un link con el archivo de FreeSync para que puedan descargarlo. Además, estará incluida esta presentación, algunos libros y el código que utilizamos para la programación de la placa Arduino. Ahora sí, este es nuestro proyecto en funcionamiento.